Ciclón Deportivo con César Gómez, entrenador de voleibol desde 1976, un periodo de más de 19 años cosechando triunfos y grandes títulos con el voleibol santuariano. Trabajó con Arnoldo Sora, recuerdo la época en que él le delegaba los torneos para él irse a Granada, nuestro gran profesor de educación física. César, bienvenido, y por qué no recordamos esas épocas, cómo inició, por qué el profesor confió en le dejó a usted esos torneos, qué pasó que usted fue el entrenador cuando le recibió a Arnoldo Sora, quien fue nuestro gran maestro, y cuántos títulos logrados con el voleibol santuariano. Bienvenido. Gracias, Juan Manuel. Hubo un momento en que recién estábamos estudiando. El profesor Arnoldo Sora llegó como profesor al santuario. En esa época él no vivía en el santuario, entonces todos los días se trasladaba hacia Granada, donde tenía su casa. Él era una persona muy dinámica, o lo es porque todavía él vive en Barranquilla. Entonces él vio de pronto en mí una persona que le podía colaborar en los torneos, y me propuso que por qué no se quedaba para ir para unos torneos, pero que para él le quedaba muy difícil quedarse hasta horas tardes de la noche para hacer eso. Y le dije, pues primero, a mí me gustaba mucho el deporte en general, y me comprometí con él, aparte de que él empezó a formar lo que fue el voleibol de santuario, tanto el masculino como el femenino, en el masculino yo pertenecí, y en el femenino, en vista de la manera de verme metido en tanto en el deporte, me invitó a que fuera el asistente de él en el deporte. Él, durante 2 años estuve con él, y como anécdota le voy a contar que en las finales que fuimos a Jericó nos tocó algo que yo de ahí aprendí. Esas fueron las primeras finales que fue el santuario. Que fue el santuario a Jericó. A nivel de departamentales. Departamentales. Ah, perfecto, departamentales. Entonces íbamos a ir, y resulta de que desgraciadamente en esa época todavía el santuario, los papás, por cosas muy respetables, no permitían que las niñas fueran a los eventos. En ese entonces de la selección logramos que fueran 4 más 2 que no pertenecían a la selección para lograr ir, y esa fue la única manera de que logramos ir a esas finales. Más sin embargo, no nos fue tan mal a pesar de cómo fuimos, y quedamos cuartos. Al año siguiente, él, por cosas de la vida, se fue para Barranquilla, tenía otros proyectos, y en un momento citó a las jugadoras y les dijo que él se tenía que ir y que me dejaba a mí como entrenador. Yo en el momento sentí de verdad mucho miedo, porque yo era un muchacho de 15 años con muchachas de más experiencia que uno prácticamente. Entonces el momento yo lo veía... Eso fue en 1976. Entonces yo lo veía algo como difícil, pero bueno, los retos son para meterse uno de lleno, y la verdad gracias también a ellas, porque ellas creyeron en mí, me respetaron y yo las respeté. E empezamos ese proceso. Cuando ya al año siguiente del torneo que le hablo yo, lo primero que yo hice, por obvias razones, por esa experiencia que tuvimos, para empezar el trabajo de ese año, hice una reunión con los padres de familia, no exigiéndoles, pero pidiéndoles el favor que me aseguraran que las niñas que iban a estar en los entrenamientos durante todo el año, de verdad las dejaran participar en las finales departamentales, porque ya con esa experiencia que habíamos tenido era muy triste, un equipo que de por sí era ya bueno, pero que en un momento de esos no fuera. Con la gran satisfacción me dijo que ese año eran 12 fueron, y nunca más hubo ese problema. De pronto ahora decíamos un comentario que gracias a que siempre ha habido muy buena disciplina, las niñas han sido muy bien comportadas, y también la parte de grupo que hemos manejado siempre se ha sabido llevar. De ahí en adelante ya empezamos a hacer un proceso de pronto de un trabajo, de pronto hasta de mucho sacrificio, porque hubo una época que nosotros entrenábamos prácticamente 5 horas diarias, y los sábados y domingos 7 horas. Entonces el equipo hubo un momento en que cogió un nivel tan alto que hubo 3 o casi creo que 4 finales donde en las finales no se perdió ni un solo set. O sea, era un equipo demasiado bueno, pero
era bueno por el trabajo que todo se hizo, tanto de parte y parte de las jugadoras, porque si uno quiere trabajar y ellas no van, pues no hay trabajo, pero era un grupo unido en todo sentido. Estuvimos en torneos 10 años consecutivos sin perder un título. Después ya se ganó uno más, que ya le tocó, que ya fue donde ya llegó Nora, que yo me fui por muchas 10 razones. años a nivel departamental. A nivel departamental. Finales departamentales seguidas sin perder uno. Yo me quedé un año más que perdimos uno y al otro año se ganó ese. Ya, ahí fue donde ya Nora siguió con el equipo. Bueno, usted hizo un proceso muy lindo, sacó jugadoras muy importantes para la selección Antioquia, selecciones Colombia: Ofelia Gómez, Gloria Gómez, Adriana Ramírez, Mari Castaño, Nora Gómez, Marcela Carrillo, entre otras. ¿Qué significan para usted nombres como esas muchachas en el voleibol santuariano y de Colombia? Juan B., hubo una camada de jugadoras y de pronto en distintas épocas, y yo pienso que hubo jugadoras como una Ofelia Gómez, que para mí pues fue la jugadora más completa que tuvo Santuario en todo sentido, tanto como jugadora como parte principal del equipo, porque fue una jugadora que podíamos llamar a que era leal a uno, y era una jugadora que en un momento, cuando eso pasa en todos los grupos deportivos y cuando son de tantos días juntos, vienen y hay choques. Ella tenía esa cualidad de compartir con uno y de decirle: César, haga una reunión, que hay problemas internos dentro del equipo, no dejemos que se dañe esto. Eso era, aparte de ser para mí la mejor jugadora, como jugadora tal, en la parte personal era fundamental en el engranaje del equipo. Podemos hablar de una Gloria Serna, que llegó a ser jugadora de la selección Colombia, participó en Perú con Colombia cuando el entrenador era Guillermo Montoya. Entonces, esa jugadora también fue muy completa. Recuerdo mucho a los papás de ellas, que fueron personas incondicionales para acompañar al equipo en todos los torneos, tanto ella, el papá, como los hermanos. Y así hubo muchas familias donde siempre nos acompañaron. Hubo otras jugadoras de resaltar, como una Mari Castaño, una Ramírez, Adriana Ramírez, Marcela Carrillo, Teresita, que con Teresita tuvimos de pronto un problema que tocó hacerle una sanción, pero sin embargo fue una de las grandes jugadoras, pasadoras, si no la mejor de Santuario que yo haya conocido. Esa, a pesar de su estatura, compensaba mucho con el salto. Y así, hay muchos cuentos, y creo, Juan, que conmigo pasaron aproximadamente unas 60, 70 niñas en el trayecto que yo estuve con la selección. Increíble, pero lo más increíble es toda esa seguidilla de títulos. 11, usted obtuvo 10 o 11, 10 títulos, casi todos seguidos. O sea, dentro de los 19 años que estuvo en la selección como entrenador titular, 10 títulos a nivel de finales departamentales. Eso es increíble. Yo creo que ni usted mismo lo cree a veces. No, la verdad que uno iba ganando los títulos, y de pronto, más que yo, eso es más de ellas, porque ellas decían: ganamos el primero. O sea, había una mentalidad ganadora de trabajo, una incondicional, porque es que le cuento, nosotros hubo una época que levantamos a las 4 de la mañana en el santuario, donde hace frío de esa hora, y yo iba a muchas casas porque era un poco distante del entrenamiento, por no dejarlas venir solas. A esa hora recoger niñas para ir a hacer un entrenamiento, y a las 7 de la noche otra vez estar entrenando. O sea, los títulos se ganan, grandes jugadoras, pero también demasiada constancia. Sí, constancia y disciplina. Eso, y disciplina, creo eso que va uno con lo otro. son las principales virtudes. A mí me tocó ver entrenar, por decir algo, modestia aparte, a Messi, a Cristiano Ronaldo, y esos llegaban en cada uno, pues el uno en el Real y el otro en el Barcelona, llegaban 2 horas antes a los entrenamientos, entrenaban con su equipo, terminaba el entrenamiento y se quedaban otras 2 horas después. Me tocó ver a Juan Pablo Ángel, que era un jugador común y corriente también, y llegaba 2 horas antes a los entrenamientos de Nacional, y fue un jugador
muy completo en el fútbol. Así es, Juan, de pronto de ese equipo yo no puedo decir que cuál trabajó menos o más, de verdad que si no en un 100%, un 90-95% de esas jugadoras eran demasiado comprometidas a lo que se trabajaba. Bueno, César, felicitaciones, muchas gracias por todo lo que usted ha hecho por el deporte santuariano, gracias por estar acá en este homenaje, por esos títulos internacionales que le acabamos de homenajear a estas niñas, la categoría sub-17 en el Brasil, la sub-15 en Chile la semana pasada, recién llegadas, y la verdad es que es un lujo tenerlo no solo a usted acá para el ciclón deportivo, sino también en ese homenaje con estas niñas que han hecho tanto y que tienen tanto futuro. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a ustedes y de verdad, sí, resaltar esos momentos de estas niñas y son niñas que no sé si, yo creo que tienen que venir de esa misma constancia de las que ellas vivieron con sus otras compañeras que ya no están, y sigue el proceso, y de verdad, felicitaciones y muchas gracias a ustedes. A ustedes, César.